nacional. Bueno, el gobierno nacional va a manejar dos gobernaciones. La Paz, poco cuestionada, un poco de falta de legitimidad, ¿no? Por una cuestión de mala interpretación probablemente de la ley, pero lo tiene el Beni, el gobierno, y pare de contar. Allá va a tener a Cochabamba con el movimiento socialismo, con el evismo presente ahí en Cochabamba. Bueno, en otros departamentos como Pando y Santa Cruz, que va a estar manejado por el partido político de Tuto Quiroga, que es libre. Sí. En Potosí está Alianza Social, que ha sido un aliado de Evo Morales, René Joaquino. En Oruro hay un panorama también que tiene que ver mucho con el tema del evismo. Y Chuquisaca, que bueno, al final tienen una posición mucho más movimentista, y lo que le complica al gobierno, obviamente, Tarija, que es el mayor divorcio que tiene. Mario Cosío se ha impuesto en Tarija. A pesar de que él fue un error que lo hayan sacado de carrera, y bueno, su candidata, que era desconocida, la señora Soruco, le ha ganado la elección por una fuerza y liderazgo que tiene Cosío en Tarija, y ese es el panorama que se ha dibujado en el tema de gobernaciones en Bolivia, ¿no? 2 mujeres gobernadoras, una vicegobernadora. Muy importante, lo de Gabriela en Pando y lo de la señora Soruco en Tarija, muy importante, y la vicegobernadora en Santa Cruz, que a pesar de no tener mucho peso, la gobernación, la sobregobernación, bueno, tiene también su posición política, y lo importante es que hay una conexión muy importante entre Velasco y la que es ahora actual vicegobernadora, ¿no? Nayar, creo que es. Creo que sí, no. Ahora bien, a ver, ahora sí, la cosa ya va a pintarse mejor, ya las cosas van a cambiar, porque la población espera con ansias cambios en cada departamento, en cada municipio, pero hay un detalle fundamental, ¿no es cierto? Y es que los recursos económicos juegan un papel preponderante, pero ¿qué va a pasar? Porque sabemos bien que los recursos son escasos para todas las gobernaciones, diríamos, y porque no para las alcaldías también. Bueno, el problema es que el gobierno quería tener un dominio absoluto, especialmente en los departamentos de mayor peso que están en la troncal, que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, porque vienen problemas también de tipo económico y que tiene un efecto social. Santa Cruz, por ejemplo, es el que va a liderar el tema de la exigencia sobre el compromiso del gobierno del 50% y 50% para las regiones en el manejo del presupuesto. Y bueno, ahí va a tener una dificultad política, pero bueno, a pesar que el gobierno ha dicho de que a partir de ahora solamente se dibuja un solo color político todo Bolivia, pero hay problemas políticos que va a tener que enfrentarlos. No todos los gobernadores tienen una posición madura, estrictamente de interés nacional. Esto es política, por lo tanto seguramente Santa Cruz va a ser el mayor problema. La Paz es parte del gobierno, tiene su gobernador ahí, que es Revilla, pero no tiene el peso político suficiente como para poder ayudarlo al gobierno cuando vengan los conflictos. Todas las gobernaciones tienen problema económico, por cierto, van a tener que buscarlo al gobierno, pero el gobierno también tiene que demostrar de que está dispuesto a mejorar en sus políticas públicas, tratar de ir encontrando un mejor camino, mucho más ágil, con menos problemas. Hay muchos problemas en el gobierno, se le está creciendo, y eso es una bola de nieve que si no la para, y con estos gobernadores que no todos son parte del gobierno, también le van a condicionar. Entonces vienen un trabajo tremendamente político
para el gobierno y ojalá lo sepa manejar, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer en todo caso el gobierno? Bueno, tener que adularlo a todos los gobernadores porque cuando se empieza a generar conflicto, en Cochabamba va a tener problemas, por cierto, ahí está manejando. Ahí va a estar dura la cosa. Bueno, el gobernador de Cochabamba tendrá sus propios recursos, de repente va a requerir del gobierno, pero es un departamento fuerte, es un departamento importante que tiene sus propios ingresos. No como Beni, como Pando, Oruro, Potosí, que nosotros sí necesitamos ir a hablar con el gobierno para ver si nos ayuda en algo, porque tenemos una situación muy difícil. Creo que la actual gobernadora electa en Pando, Gabriela, ha sido muy inteligente acercarse al gobierno para poder ver de alguna manera que le ayude a algunos salvatajes. El Beni ya lo tiene el gobierno, no es, digamos, no deja de ser una fuerza, pero lo más importante para el gobierno era Santa Cruz. Y ahí es donde vamos a ver cómo empieza Santa Cruz a liderizar la presión. Allá van a hacer la presión para el gobierno, donde le va a exigir que el 50-50 sea una realidad. Y eso es donde ya no pudo el gobierno con ponerlo a Camacho, que era su candidato. Y bueno, aquí vemos una cosa muy importante que hay que considerar, que terminadas estas elecciones, coincide el gobierno con el tribunal electoral de que es importante ir mejorando las leyes para las nuevas elecciones que vengan y además de eso lo más importante, limpiar el padrón electoral, empezar de nuevo, un nuevo padrón porque este padrón está viciado y eso es una de las cosas que son tareas que tienen que venir y como te digo lo va a liderizar Santa Cruz en este asunto y en el asunto económico. Entonces el gobierno tiene para trabajar mucho y lo que tiene que hacer es acercarse a los gobernadores, llamarlos a todos, reunirse para poder diseñar entre todos un salvataje nacional. Ojalá el gobierno tenga las condiciones económicas para ofrecerle algo más a las regiones que no son de su línea de interés político. Así que ese es el panorama que va a encontrar y es la solución que él puede darle es inmediatamente convocar a los gobernadores para poder coordinar temas de interés nacional, económico, que eso le puede frenar un poco el problema político que le viene, ¿no? Pero para ello, la situación que está teniendo hoy por hoy el gobierno es bastante delicada, ¿no? Por la problemática que se tiene con la gasolina, el tema de las narcomaletas, una serie de situaciones, ¿no es cierto? Y el tema sin dejar de lado, y eso no lo podemos obviar tampoco, ¿no? El tema del incremento que sigue constante del barril de petróleo, ¿no es cierto? Por el tema de la guerra de Medio Oriente, todo ello. Y eso afecta a la economía mundial, pero por sobre todo, obviamente, a nosotros también nos toca, ¿no? Nos va a llegar el problema nos va a llegar, el barril ha superado los $100, eso nos va a dar ciertas dificultades económicas y es donde el gobierno va a tener que aguantar o negociar con la oposición para que no se note demasiado el problema económico, porque al final ya no hay la subvención, bueno, si hay subvención es muy poca, pero la subida del precio del petróleo obviamente que nos va a afectar, ¿no? Va a subir la gasolina, puede subir el diésel y el gobierno tiene que tener un colchón de soporte en el Banco Central donde, digamos, con sus $50 millones no va a poder, digamos, aguantar mucho porque al final el gobierno vende el combustible y tiene que comprarlo en dólares. Entonces tiene que tener una reserva en el Banco Central porque nadie le va a recibir el boliviano para volver a comprar combustible. O sea, no quiere decir de que el gobierno no tiene los recursos, pero en boliviano, porque al final vende el combustible, ya vende un poquito más caro, la subvención es menor, pero tiene un problema económico fruto de esto, lo que está pasando en el mundo, y le va a pasar a todo el mundo, pero al final el gobierno esas dificultades tiene que ir asimilándola y poder compartir bien con el poder político que ahora tienen las regiones de diferentes líneas políticas y bueno, va a lidiar con eso y además que el tema
de problemas sociales, de problemas políticos que tiene el gobierno, si no lo frena ahora, el gobierno no ha logrado hasta el día de ahora deshacerse de la estructura masista. No entiendo por qué, no hay justificativo, le van a hacer la vida imposible desde adentro, que no se está dando cuenta, con el tema maletas, con el tema combustible, con lo que quieran, y todos los problemas, son problemas que lo van creando desde adentro, quienes no están de acuerdo con el propio gobierno. Si el gobierno no se da cuenta de esto, va a seguir teniendo dificultades y cada vez va a ir perdiendo el respaldo de la calle. El gobierno actualmente tiene el respaldo de la población, tiene el respaldo de la calle. Hay nuevos gobernadores que no son de su línea y eso le va a crear dificultades al gobierno. Por otro lado, se viene también un cabildo justamente para el 1 de mayo de la Central Obrera Boliviana. Y ahí está de por medio también el incremento salarial. Es otro problema también que se viene al gobierno. Claro, por eso el gobierno quería un respaldo y necesita un respaldo de las regiones, donde va a tener el mayor conflicto, como te digo, es en Cochabamba, que va a respaldar a la Central Obrera Boliviana y que la Central Obrera Boliviana, bueno, ha estado perdiendo bastante legitimidad, bastante respaldo de la calle por su posición política que ha tenido anteriormente y eso lo tiene que aprovechar el gobierno. Pero el tema es que las regiones les puedan respaldar al gobierno en sus medidas, porque la COP, la COP ya no tiene, digamos, la fuerza suficiente, va a exigir un salario mayor. El gobierno ya entró al gobierno dando señales de que ha mejorado el salario mínimo a 2.300, pero el asunto aquí es que las regiones puedan ayudarle al gobierno a soportar, asimilar y aguantar los problemas sociales que vienen de aquí en adelante. Muy bien. Jaco, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos visitado. Será hasta otra oportunidad. Como siempre, agradecidos por toda ese análisis a lo que significa al ámbito político.